Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a dar gracias al Señor esta mañana. ¿Listo? Ok, vamos a dar gracias. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Y que hoy, Padre, podamos recibir tu palabra, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, Señor. Enséñanos, instrúyenos, Padre, y que podamos crecer cada día más, Señor. Muy en especial quiero levantar por aquellos que están pasando tiempos difíciles, tiempos de prueba, Señor, de tribulación. Aquellos, Señor, que están tal vez cansados, Señor, en su lucha. Pedimos, Padre, que tú les levantes, Señor, que traigas fuerza, que traigas aliento para aquel, Señor, que está triste, para aquel que ha estado derramando, Señor, sus lágrimas. Que esta mañana, Señor, tú puedas traer consuelo, puedas abrazar, Señor, sus vidas. Trae tu paz, Señor, trae tu gozo, Señor. Y que esta enseñanza, Señor, traiga vida a nuestras vidas, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Hoy vamos a continuar con la segunda parte, cómo enfrentar el sufrimiento. Y la semana pasada estuvimos viendo que el sufrimiento es algo universal. No es algo exclusivo para algunas personas, o como a veces creemos que solo nos pasa a nosotros. Eso es algo que a todos nos toca, ¿no? No hay diferencias en ningún sentido. El religioso, el no religioso, el estudiado, el no estudiado, donde quiera que vivamos, todos de alguna manera sufrimos. Y también contestamos a la pregunta, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué tiene que haber tribulación en nuestras vidas? O como a veces se dice, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que haya tanto sufrimiento en la gente? Si Dios es tan grande como se dice, si Dios es tan poderoso y tan soberano, ¿por qué Dios no interviene para que la gente ya no siga sufriendo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Bueno, contestamos a esa pregunta que el sufrimiento tiene que ver con la caída del hombre. El pecado trajo dolor a la humanidad, y mientras haya pecado, seguirá habiendo sufrimiento. Y obviamente entre el hombre más peque, entre el hombre se rebele más de Dios, entonces estamos aumentando ese sufrimiento en la humanidad. Pero eso es algo que originalmente Dios no quiso hacer. Dios no pensó en hacer a la humanidad para que el hombre sufriera. De hecho, Dios no se agrada en que nosotros suframos. Pero eso tiene que ver con nuestra caída. Entonces, aún nosotros, como cristianos, aquellos que han venido a los pies del Señor, ¿están exentos del sufrimiento? No, la Biblia no enseña eso. Aquellos que se han acercado a Dios, esas personas también tendrán dolor y tendrán quebrantamiento. Pero hay una diferencia en esas personas. Esas personas que viven para Dios, pese al sufrimiento, pese al dolor, o muramos, no importa en las circunstancias que muera el cristiano, siempre el cristiano, aun cuando frente el dolor, el sufrimiento o el suplicio por ser cristianos, siempre tendrá sentido. Y es uno de los puntos que quiero tocar esta mañana. Los cristianos no sufrimos sin sentido. Los cristianos, cuando Dios permite el sufrimiento, es porque hay una razón de ser. Pero quiero contrastar con eso que estoy diciendo para aquellos que no han venido a los pies del Señor, para aquellos que no tienen a Cristo, o para aquellos que vienen a la iglesia, pero en realidad no viven para el Señor. Tal vez quieren apaciguar su conciencia, pero en realidad no son personas que
que han entregado su vida al Señor. Bueno, si tú eres esa persona o tú me estás escuchando o estás viendo inclusive este video, déjame decirte que tú eres una persona que sin duda vas a sufrir, pero a diferencia del cristiano, tu sufrimiento no tiene sentido. Tu sufrimiento no tiene razón de ser. De hecho, se convierte en el objeto de tu vida. Se convierte en realidad, entonces, que tu eternidad será sufrir. Esa será tu meta en realidad. Porque no has venido a los pies del Señor. Entonces, el cristiano, el que no es cristiano, tiene mucho que perder. Y quiero comenzar con esta advertencia yendo al libro de Lucas, capítulo 13. Entonces, para aquellos que no han venido a los pies del Señor y están sufriendo y están pasando por tiempos difíciles, entonces yo quiero decirles que esta mañana su sufrimiento es fútil. No hay ninguna ganancia en el dolor. Y dice Lucas capítulo 13, versículo 1. Dice, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Se comentaba en aquella acción lo horroroso y lo terrible que había hecho este personaje de mezclar la sangre de los galileos con los sacrificios. Y obviamente, como dijimos la semana pasada, en aquel entonces, la forma de pensar es que esas personas que murieron de esa manera, que sirvieron como un sacrificio para adorar a los dioses falsos, era porque eran muy pecadores. Y seguramente Dios estaba trayendo juicio sobre sus vidas. Pero Jesús le dijo, ustedes piensan mal, en realidad están errados. Si ustedes piensan que ellos eran más pecadores que ustedes, yo les digo que no es así. Y les pone otro ejemplo, versículo 4. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no. Al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué es lo que les estaba enseñando aquí a estas personas que habían comentado esa tragedia que había pasado? Jesús les está contestando que en realidad la tragedia mayor que nos puede pasar en la humanidad ni siquiera es morir como estos hombres galileos que fueron sacrificados y que mezclaron sus sangres para adorar a esos dioses paganos. Podemos tener una muerte violenta o una muerte muy agonizante y tener mucho tiempo sufriendo dolor, pero Jesús está enseñando, no, eso no es lo terrible. Si tú crees que el sufrir, el tener una enfermedad, el tener un cáncer, si tú crees que eso es lo más terrible, dice Jesús, no, eso no es lo más terrible. Lo más terrible en la humanidad es que mueras sin que tengas arrepentimiento. Porque los dolores y los sufrimientos que podamos pasar en esta tierra no son comparados con el sufrimiento que vendrá después de morir por no habernos arrepentido. Por eso Jesús les decía, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces ellos en realidad estaban haciendo la pregunta equivocada. ¿Cuál era la pregunta correcta que ellos deberían de hacerse? Bueno, la pregunta correcta debería hacerse es, ¿por qué esa torre no cayó sobre nuestras vidas? Si nosotros en realidad somos
pecadores, y como esos hombres que murieron aplastados, de la misma manera nosotros merecemos morir, pero nosotros en cambio no nos pasó esa tragedia. Y ese es el mensaje que Jesús les estaba dando. Ustedes merecían morir igual que ellos. Si ustedes piensan que ustedes son más santos, que ustedes merecen la vida porque no son tan pecadores como ellos, en realidad tienen una idea equivocada. Ustedes de la misma manera merecen morir, mas sin embargo están con vida. Y aún dentro de lo malo, dentro de la tragedia, aun cuando podamos estar mal en esta vida, si tenemos vida y todavía tenemos aliento, seguimos teniendo oportunidad de arrepentirnos. Porque obviamente no quiero disminuir o menospreciar, ser indolente de que cuando la gente sufre, pues no nos debemos de preocupar. Obviamente nadie quiere sufrir el dolor. Sobre todo cuando vamos a un hospital y vemos gente tan mal, que tal vez está ya en sus últimos días, es muy triste. Pero es más triste que aún teniendo vida y estando en fase terminal, tengas la oportunidad de arrepentirte y no lo hagas. ¿Sabes qué aprendo de esta vida? ¿Sabes qué aprendo de este tema? Yo veo que aun cuando la gente sufre, cuando la gente le va mal, cuando en realidad la gente puede experimentar un dolor tan grande, tan agudo, uno piensa, o al menos yo pienso, es tan grande el dolor que en realidad eso debe servir para voltear hacia arriba y buscar a Dios. Veo tal el sufrimiento en la persona, esa depresión, esa tristeza, esa angustia, que seguramente esa persona se va a acercar a Dios. Pero ¿saben qué pasa con esa persona que sufre? Que en realidad tiene un dolor muy grande, tal vez por una pérdida, por tal vez una situación familiar. Aún cuando la gente sufre y le va mal, vemos que la gente no se acerca a Dios. La gente está muriendo, tiene vida, tiene oportunidad de arrepentirse, mas sin embargo, no vemos que la gente se acerque a Dios. Porque el corazón es tan duro, el corazón del mundo es tan diferente. Aquí yo tengo, bueno, gracias. Y esa es la enseñanza que Jesús les estaba dando a estas personas que habían preguntado. Podemos concentrarnos en el dolor, sí, es complicado, es difícil, como hemos venido hablando, pero va a ser más doloroso dejar esta vida y partir sin haberte arrepentido. Como lo he dicho anteriormente, me ha tocado desafortunadamente asistir a algunos velorios y poder dar algunas pláticas para alentar a la familia, para dar tal vez un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. Pero ha habido muchas ocasiones en que no tengo nada que decir con la persona que estamos velando. ¿Y por qué no tengo nada que decir? Porque es una persona que no vivió arrepentida. Y quisiera decir, como muchos dicen, ojalá descanse en paz. Y tal vez si quisiera equivocarme, tal vez en mi concepto. Pero muchas veces esas personas, puedo decir, que cuando mueren no van a descansar en paz. Y se van a dar cuenta que lo que vivimos en este mundo, el dolor, el sufrimiento, no será comparado con aquellas personas que no aprovecharon la vida para poder arrepentirse, para poder acercarse a Dios. Entonces, esta mañana quiero contestar dos preguntas. La primera de ellas es que nuestro sufrimiento tiene sentido. Para el cristiano, cuando sufrimos, tiene una razón de ser. No sufrimos nomás
por experimentar el dolor, sino hay un propósito detrás de esto. Cuando Dios permite que venga el dolor, que venga la prueba, que venga la tribulación, Dios tiene algo para nuestras vidas. Entonces, para el cristiano sí tiene sentido. Recuerdo cuando nació mi hija Valeria, que acaba de llegar, ya cuando mi esposa ya estaba en término, ya cuando Valeria ya estaba en sus días por nacer, no le daban las contracciones y bueno, tuvo que ser inducida. Le inyectaron para que entonces pudiera tener las contracciones. Entonces, me acuerdo que eso fue como a las 6 de la tarde. Y me tocó estar ahí, sentado a un lado de ella, y pude ver todo ese proceso de cómo iba llegando las contracciones debido a los medicamentos. Y cuando venía cada 10 minutos, ya ven que va bajando el tiempo de las contracciones. Cuando venía una contracción, ella me agarraba de los brazos. Y literal les puedo decir que me dejó marcado las manos del dolor que yo veía en la vida de Rosy por esas contracciones. Y veía cómo ella arrugaba la cara y se agachaba, hacía como posición fetal del dolor que venía cada vez que venía esas contracciones. Y sabemos que uno de los dolores más agudos que el hombre puede soportar, de los dolores más fuertes, son las contracciones que las mujeres experimentan en el momento del parto, en el momento que van a dar a luz. Pero pongo este ejemplo porque a pesar de que veía ese dolor en la vida de mi esposa, de cómo fueron horas, no fueron 10, 15, una hora, fueron horas literalmente viendo esas contracciones, yo veía que ella resistía y aguantaba. ¿Y por qué Rosy estaba aguantando todo ese sufrimiento? Porque ese dolor tenía propósito. Ese dolor tenía una razón de ser y por eso las mujeres se ponen fuertes y pueden aguantar ese dolor porque saben que al final de esto van a conocer a su bebé, van a conocer a su hija. Porque una vez que nace el bebé, como muchos de las madres saben, se olvidan del dolor. Esas horas que pasaron en proceso de parto, de todas esas contracciones, de todo ese dolor, cuando se llega a tener a ese bebé, se olvida del dolor. ¿Por qué? Porque hay una razón de ser. Ahora, no siempre, mis hermanos, las historias terminan con finales felices. Escuché la historia de una mujer que a los 8 meses fue con el doctor y sentía algo extraño en su vientre, estaba embarazada. Y cuando el doctor le revisa, entonces el doctor le da la triste noticia de que su bebé estaba muerto. Había fallecido el bebé. Pero el doctor le dijo, aunque el bebé ha muerto, aunque el bebé ya no tiene vida, tenemos que inducirte para que ese niño pueda salir. Entonces, a esta persona la programaron para al siguiente día. Y al siguiente día, como el mismo proceso que tuvo mi esposa, la inyectaron para que tuviera las contracciones y pudiera tener ese bebé. Pero la historia de esta mujer fue diferente a la historia de Rosy, porque ella sabía que tenía que pasar por un proceso de parto, por un proceso de dolor, catalogado entre las más fuertes que la humanidad puede soportar, pero que ella sabía que a pesar de esos dolores, su bebé iba a nacer sin vida. ¿Y cuántos saben que eso es angustiante? Saber que vamos a pasar un proceso de mucho dolor cuando sabes que esa bebé no tiene vida. Pero fíjense cómo a veces Dios puede cambiar la situación y puede tornar, aún en las cosas complicadas, difíciles, difícil de explicar. Comentaba esta madre, le decía a su papá, papá,
después de unas semanas que pasó: papá, para mí era tan importante, después de que haya nacido mi bebé, tenerlo en mis brazos. Porque cuando nació el bebé, el papá de esta muchacha se molestó, porque en vez de retirarle al bebé y en vez de hacer el proceso que se tiene que hacer, pues obviamente el bebé no tenía vida, el bebé le fue dado a la madre para que le pudiera abrazar. Y cuenta ella que esta madre pudo abrazar por 1 hora a su bebé, aunque ya no tenía vida. Pero le decía llorando a su papá: papá, para mí era tan importante abrazar a ese bebé, porque para mí era la única razón de saber que todo el dolor que sufrí, que todo ese proceso de parto, que fue complicado, que fue doloroso, por lo menos, aun cuando mi hija no tenía vida, el hecho de abrazarlo, puedo decir que valió la pena. Ese instante de tenerla en mis brazos valió la pena. Y dice que en esa hora le pusieron nombre, pudieron llorar con ella, pudieron ver la cara de la niña. Y aun cuando fue una tragedia, esa madre pudo decir que ese dolor, aunque fue un momento que pudo tener a su bebé, aún sin vida, para ella tuvo sentido. Tuvo razón de ser. Por eso digo que a veces no siempre las tragedias acaban en finales felices. Entonces, tenemos que pasar por tiempos de dolor. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Como decía el domingo pasado, me da mucha tristeza ver tantos predicadores, tantos televidentes tratando de echarle la culpa al diablo. Y vemos que muchos de ellos tratan de defender a Dios como si Dios necesitara de un licenciado para declarar inocente a Dios, de que Dios no tiene nada con el sufrimiento, que Dios no tiene nada que ver con el dolor, y que el dolor que tú estás experimentando, ese es algo ajeno a Dios. Ese es algo que la Biblia no enseña. Entonces, cada vez que tú tienes dolor, tú te tienes que desquitar con el diablo, porque el diablo es el que trae el dolor, que el diablo es el que trae el sufrimiento. Por eso yo veo que muchos cristianos se enfrían o se alejan de Dios, porque no han entendido la doctrina del sufrimiento. El sufrimiento y el dolor es un proceso que es necesario, que cada cristiano tenemos que pasar. Y como también lo explicamos la semana pasada, que ese proceso de dolor muchas veces no tiene nada que ver con el pecado. No tiene nada que ver con algo malo que tú hayas hecho, sino que Dios, a través del sufrimiento y del dolor, tiene muchas cosas que enseñar a nuestras vidas. Entonces digo, si Dios no tiene nada que ver con lo que nos sucede, como muchos predicadores dicen, entonces tendríamos que quemar la Biblia. Porque vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento cómo Dios interviene y cómo Dios tiene que actuar en la humanidad para reprender a su pueblo, para traer juicio, para traer dolor. Hay tantos ejemplos en donde vemos que Dios tiene que intervenir y traer dolor a la humanidad para tratar de cambiarla. Por eso pregunto esta mañana, ¿quién ordenó que saliera fuego del altar cuando Abiud y Nadab ofrecieron fuego extraño? Pregunto, ¿fue Satanás el que los quemó? La Biblia claramente dice que fue Dios. ¿O quién abrió la tierra para que tragase a los seguidores de Coré?
que Dios literalmente abrió la tierra para que fueran tragados y fueran al abismo de la tierra. Las Escrituras dicen que fue Dios. ¿O quién llevó cautivo al pueblo de Israel? Y fueron cautivos por medio de Nabucodonosor y sufrieron y murieron tanta gente. La Biblia dice que fue Dios. ¿O quién es el autor de las bendiciones que fueron escritas en el monte Gerizim? ¿O quién es el autor de las maldiciones que fueron escritas en el monte Ebal? Hay tanta enseñanza tan antibíblica hablando de las maldiciones, que tenemos que reprender las maldiciones, que cuando vengan maldiciones sobre tu vida, declara la sangre de Cristo y reprende al diablo, reprende a las tinieblas. No, mi hermano, cuando hablamos de maldiciones y bendiciones, eso es algo que tiene que ver directamente con Dios. ¿Por qué hay maldiciones? Porque hay un diablo, dicen los predicadores. No, porque Dios trajo juicios sobre la humanidad, diciendo: si ustedes obedecen mis leyes, si ustedes andan en mis caminos, guardan mis estatutos y mis ordenanzas, entonces todas las bendiciones que fueron escritas en el monte Gerizim, ustedes gozarán de las bendiciones. Pero si ustedes deciden no obedecerme y andar por sus caminos y menospreciar mi palabra y mis leyes, entonces procederán todas las maldiciones que fueron escritas en el monte Ebal. Dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 6. 1 Samuel 2:6. El Señor da muerte y da vida. Hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece. Humilla y también exalta. Entonces, si Dios es soberano, entonces significa que ningún dolor en tu vida es sin ningún propósito. Nada sucede sin el permiso de Dios. Si Dios gobierna el universo, entonces no hay dolor sin sentido. Por eso dice las Escrituras que todas las cosas nos ayudan para bien. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, mis hermanos, esta mañana, yo no entiendo en realidad, no tengo una explicación cómo algo malo puede resultar como algo bueno, resulta en bendición. No tengo cómo explicarlo, pero lo bueno de esto es que no necesitamos entenderlo, no necesitamos explicarlo, solamente nos toca ¿qué? Confiar en Dios. A Dios le toca que esas cosas malas que suceden en nuestras vidas se conviertan en bendición, en una lección, en una enseñanza para nuestras vidas, para que podamos crecer. Por eso digo esta mañana, de las luchas más fuertes que nosotros tenemos con Dios, la lucha más fuerte que un cristiano pueda tener con Dios es la incredulidad, de no creerle en Dios, de no confiar en Dios, de no descansar en Dios. Y una de ellas es esa, de no creer que Dios es soberano y que Dios tiene el control de nuestras vidas y que nada sucede si no tiene un propósito para nuestras vidas. Amén. El segundo punto que quiero hablar esta mañana, y tal vez es una idea que tal vez nunca has considerado y posiblemente te va a parecer extraña. No solamente como hemos hablado que Dios está involucrado en nuestros sufrimientos y que Dios no nos abandona en medio del sufrimiento, sino, escucha bien mi hermano, sino que hay momentos en que Dios nos llama a sufrir. Repito, hay momentos
en que Dios llama a alguien a sufrir. Porque a veces el sufrimiento y la muerte puede ser una vocación del ser humano, o al menos en un momento de su vida, Dios nos llama a sufrir. Y yo sé que es difícil escuchar que el cristiano, sobre todo para muchos de ustedes, poder tener esa idea de tal vocación. Pero esta idea, esta doctrina está plasmada en las Escrituras. Y tal vez lo has leído, pero cuando lo leemos y vemos que a veces algunos son llamados para sufrir, no lo queremos ver porque no nos gusta. Dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. 2 de Timoteo 3, 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, serán perseguidos. Tal vez la idea de muchos cristianos es, bueno, te portas mal, no estás buscando a Dios, te va a ir mal. Ah, claro, te está yendo mal porque estás pecando. Y si tú pecas, entonces, ¿por qué te quejas? Todo lo que te está pasando, todo el sufrimiento, todo el dolor que estás experimentando, es porque te has alejado de Dios. Es verdad, a veces puede suceder eso, pero no siempre es así. Como ya hemos dicho, no tiene a veces que ver con el dolor. Dice aquí, lo que acabamos de leer, 2 de Timoteo 3:12, aun si tú decides vivir piadosamente, vivir para Dios, agradar a Dios, dice, ¿qué va a pasar? Serás perseguido. No tienes que hacerle ningún mal a nadie. No tienes que comportarte mal. Seguramente puedes ser una persona tan piadosa que buscas a Dios, que eres fiel a la iglesia, que no dejas de hacer tus devocionales, que estás orando, que en realidad estás tan bien con Dios y creer que estás exento de dolor. Eso no tiene nada que ver. Porque si tú quieres vivir para Dios y quieres vivir piadosamente, debes de saber que seremos atribulados. Seremos perseguidos sin hacerle mal a nadie. No necesita haber una razón para que podamos ser perseguidos. Esta palabra, vocación, su significado primario es ser llamados. Vocación es tener la idea de un llamamiento. Dios nos llama para realizar ciertas tareas en nuestras vidas. No solo para el ministerio, no solamente para tocar la guitarra, tocar el piano, tocar la batería. O tal vez como algunos que Dios nos llama a enseñar, nos llama a compartir. También tenemos llamados seculares, algunos para tener ciertos trabajos allá afuera, para tener una carrera, para tener una posición, y son llamados de Dios. Pero entre todos esos llamados tenemos que tomar en cuenta que también a veces somos llamados a padecer por el Señor. Pero obviamente, definitivamente no pensamos en el sufrimiento, la muerte, como una vocación. Por ejemplo, el sufrimiento de Job, como hablamos la semana pasada, no fue por un pecado, ¿verdad? Dios no le dijo a Job, te está pasando esto porque le gritaste a tu mujer, o porque le robaste tres jitomates al vecino, y por eso te pasa lo que te está pasando. A unos amigos de Job quisieron encontrar una razón, un pecado en sus vidas, un pecado oculto. Pero el libro de Job nos enseña que en realidad la vida de Job era íntegra. Y lo que le estaba pasando a Job no tenía nada que ver con el pecado. Dios quería probar a Job. Dios permitió que fuera probado a Job. No había pecado. Era un hombre que oraba, intercedía por su vida, por su familia, intercedía por sus hijos, por si tal vez hubieran cometido un pecado. Era un varón piadoso. Pero aún los varones piadosos no están exentos del dolor. Aprendimos que su dolor fue para la gloria de Dios. Y Job lo sabía. Job
conocía a Dios. Él solamente quiso saber por qué le estaba sucediendo. Pero si hay algo que nosotros podemos aprender de Job esta mañana, es que Dios tiene el derecho de hacer de nuestras vidas lo que Él quiere. Pero no en el sentido de que, bueno, pues Dios puede ser muy bueno, puede ser un mal. No, en el sentido de que Job siempre tenía la confianza y la seguridad que lo que Dios estaba permitiendo en su vida era por alguna razón. Aunque tal vez en ese momento él no lo entendía. Él no lo entendía. Dice Job en el capítulo 13, versículo 5. Job, capítulo 13, versículo 5. Miren su expresión a todo lo que él estaba pasando. Dice, he aquí, aunque él me matare, dice, en él esperaré. No podría explicar por qué Dios quisiera quitarme la vida. De momento no tengo una explicación, una razón de por qué Dios puede mandar el sufrimiento en mi vida. Pero cuando dice, en Él esperaré, eso significa que Job tenía toda la confianza y toda la seguridad de que Dios tenía el control de su vida. Y si eso implica que Dios quite mi vida y eso trae gloria y eso está dentro de los propósitos de Dios, entonces Job estaba considerando que Dios merece toda la gloria y toda la honra. Él da y Él puede quitar. Sea que dé o sea que quite, decía Job, Él merece ser exaltado y Él merece ser glorificado porque somos de Él. Otro ejemplo de este tipo de llamado fue la vida de Pablo. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando hablamos de nuestra conversión, por lo general, son testimonios de bonitos recuerdos. Si yo pasara aquí a 2, 3, a que dieran su testimonio de cómo Dios los encontró, seguramente la mayoría de los que estamos aquí tenemos un recordatorio muy bonito de ese día. Pero no así en el caso de Pablo. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Pablo, cuando conoció al Señor y tuvo su primer encuentro con Jesucristo, quedó ciego. Dios le quitó la vista. Y yo sé que leemos este pasaje y lo pasamos, pero no es cosa menor. Imagínate que te topes con Jesucristo y que en ese momento tengas ese encuentro, ese glorioso encuentro, y lo único que resulta que en vez de decir qué bendición, qué milagro, Dios me cambió, estaba con esto, estaba con lo otro, puras maravillas, lo único que encontramos en la vida de Pablo es que le quitó la vista. Lo dejó ciego. Dice Hechos capítulo 9, versículo 7. Hechos 9, 7. Dice, los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolos por la mano, le trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Porque seguramente ese día fue el más terrible para Pablo de perder la vista. ¿Y saben por qué pienso que Dios le quitó la vista? Porque Dios sabe la manera en que Dios puede quebrantar nuestro corazón. Dios sabe a veces cómo Dios puede llegarnos y tocar en ciertas maneras para que podamos voltear al cielo. Seguramente fue un tiempo difícil, pero yo quiero que noten algo en esta conversión, aunque no es el tema. Vemos aquí una conversión soberana. Si hay algo que tenía Pablo en ese momento, dice que perseguía a la iglesia y todo lo que se relacionara con Cristo, él lo odiaba. Él pensaba que rendía tributo a Dios. Él pensaba que él glorificaba a Dios persiguiendo a la iglesia y persiguiendo a ese hombre que le llamaban el Cristo.
Por eso, todas aquellas personas que hablaban en el nombre de Cristo, Él era su punto de encuentro. Él apuntaba hacia esas personas que hablaban en el nombre de Cristo y los agarraba y los encarcelaba. Porque te puedo decir esta mañana, Pablo no estaba buscando a Cristo, no amaba a Cristo, y puedo decir ciertamente que él odiaba a Cristo, como él se comportaba. Pero más sin embargo, aun cuando a veces el hombre no busca a Cristo, el hombre no está buscando una restauración, el llamado de Dios es soberano, y cuando Dios llama, y cuando Dios tiene un plan, y cuando Dios tiene un propósito, entonces Dios lo convierte. Y eso fue con la vida de Pablo. Pablo no estaba buscando creer en Jesucristo, pero Dios trató su vida de esa manera, quitando de la vista, y eso fue lo que dobló su corazón. Pero vean cuál fue la vocación que Dios tenía preparado para Pablo, porque ese es el punto que quiero resaltar. Si vamos al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 10. Hechos, capítulo 9, versículo 10. Dice que había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Él dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone la mano sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondiendo, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a todos tus santos en Jerusalén. Y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Por eso digo, Pablo era un hombre que odiaba a los cristianos y odiaba a Cristo, porque todos los que invocaban el nombre de Cristo, él se encargaba de agarrarlos. Le molestaba que se hablara en ese nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Entonces aquí vemos en este pasaje claramente que fue escogido por Dios cuando le dice a Ananías, ve, porque me es un instrumento escogido. Dios los escogió. Por eso cuando hablamos de la doctrina de que Dios escoge, que Dios los elige antes de la fundación del mundo, este es un claro ejemplo. Pregunto, ¿Pablo quería arrepentirse de sus pecados? No. Pero Dios tenía un plan sobre su vida. Pero lo que quiero resaltar de este pasaje es su vocación. Dice versículo 15, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Él tuvo un llamado, él tuvo una vocación. ¿Y cuál fue ese llamado? Yo le quiero mostrar en la vida de Pablo cuánto tendrá que padecer por ser cristiano. Y sin irnos muy lejos, vemos la historia de Pablo, que le fue muy mal en la vida. Tribulación tras tribulación. Y al menos la tradición nos dice que a este hombre le cortaron la cabeza por ser un creyente del Señor. ¿En dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no lo libró? ¿Por qué Dios no lo rescató? Porque él tenía una vocación. Porque a través de su vida y a través de su misma muerte, él iba a exaltar y a glorificar al Señor. Entonces, la mayoría de nosotros no vemos esta razón de nuestro sufrimiento en este mundo.
Pero el mensaje de las Escrituras es que Dios está por encima de nuestro sufrimiento humano y que esta es una vocación divina. Con esto termino. También en la Biblia se habla de otro hombre que tuvo una vocación especial. Pero que este hombre, su vocación no fue nacer ciego o ser un hombre pobre. La vocación de este hombre fue morir. Señores y señoras, estamos hablando de Cristo. Cuando nació Jesucristo, a María le fue profetizada que una espada atravesaría su vida, que vendría un dolor sobre su vida, sobre ese bebé que él estaba cargando. Porque aun cuando María estaba disfrutando de ese bebé, qué increíble, imagínense poder abrazar a ese niño Jesús, que era hombre pero a la misma vez era Dios. Qué dicha, qué bendición de poder abrazar a ese niño, qué ternura, qué privilegio. Pero más sin embargo ella sabía que ese niño estaba llamado para morir. Y que a ella le tocaría, ¿por qué dice que le traspasaría una espada? Porque a ella le tocó ver, estando ahí, que su hijo iba a ser crucificado en una cruz y que iba a sufrir el tormento y el suplicio. Tal fue su vocación de Jesucristo, que fue llamado por el profeta Isaías varón de dolores. Varón de dolores. Dice Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, 3 dice que fue despreciado y desechado por los hombres. Varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Esta palabra, experimentado en sufrimiento, tanto que decir de esta palabra, pero que fue un hombre para nacer y poder experimentar el dolor, el sufrimiento. Es como que a alguien lo hacen algo y entonces es hecho y dedicado especialmente para algo en especial. Jesús fue hecho en especial para sufrir, para experimentar el sufrimiento. Dice, y como que escondimos de él su rostro y lo menospreciamos y no le estimamos. Hubo un tiempo en que Pedro no entendió esto, la vocación de Jesucristo, que inclusive dice que lo reprendió. Imagínense, Pedro reprendiendo a Jesús. Dice Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios y en las cosas de los hombres. Jesús no le estaba hablando a Satanás, Jesús le estaba hablando a Pedro. Y le dijo: estás pensando como un adversario, porque eso significa Satanás. Estás pensando como una persona que no has entendido que yo vine a dar la vida por muchos. Tú estás pensando como los hombres, estás pensando como la humanidad, que la humanidad obviamente no quiere sufrir, no quiere pasar el suplicio, el sufrimiento. Pero para eso yo he venido. Y si tú piensas que no debo morir, entonces tú eres una piedra de tropiezo. Tú estás pensando como a las mismas tinieblas, como mismo Satanás, que quisieran que yo no diera la vida por la humanidad, pero yo para eso he venido. Entonces Pedro quería que Jesús se alejara del sufrimiento, pero tenía que saber que Jesús tenía que caminar por la vía dolorosa.
Cuando Jesús estuvo a punto de ser crucificado, de ir a la cruz, dice Mateo 14:33 que experimentó angustia. Mateo 14:33 dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yo creo que aquí estamos viendo plasmado la tristeza de la humanidad, porque dice, estoy tan triste que es como que si estuviera muriendo. Es tal mi agonía, es tal mi sufrimiento, es tal mi decadencia, que pareciera que en verdad estoy muriendo. Por eso dijimos la semana pasada que es válido, es bíblico sufrir. Por eso cuando tú veas a alguien sufrir, cuando tú veas que alguien está pasando el dolor, permite que llore. Permite que pase su duelo, su dolor. Porque Jesús cuando fue a orar estaba pasando por un tiempo muy difícil. Entonces Jesús como hombre expresó su miedo y su dolor. Entonces tenemos que ver aquí a Jesús como hombre. Él no estaba obviamente saltando de alegría de ir a la cruz. Él no estaba contento de decir, voy a ir a la cruz, qué bendición. No, él estaba angustiado hasta la muerte. Pero quiero explicar esto para que entendamos lo que quiero tratar de decir. Seguramente hemos escuchado muchas veces lo que significa morir en la cruz. Y se nos ha dicho que son una de las muertes más terribles. Porque es una muerte lenta. Es una muerte vergonzosa. Era común desnudarlos y así crucificarlos delante de la multitud y tener una muerte lenta. Pero yo pregunto esta mañana, mis hermanos, y quiero que pienses y quiero que reflexiones. Pero eso no significa que la cruz sea la peor muerte que un hombre pueda experimentar. Porque seguramente tú te has preguntado, bueno, ¿y qué de otros hombres y qué de otras personas? ¿O qué de mi papá o de mi mamá o de mi amigo o de mi vecino? ¿Qué tal era su condición que pasó años sufriendo? Literalmente en agonía. Y déjenme decirles esta mañana que tal vez muchas de esas gentes, muchas de esas personas que han pasado ese dolor, que han estado ahí meses en los hospitales, posiblemente el sufrimiento de esas personas fue mayor que la que Jesús tuvo al ser colgado en la cruz. Por eso pregunto esta mañana, entonces, ¿por qué Jesús estaba tan afligido? ¿Por qué Jesús estaba tan triste hasta la muerte? ¿Será que Jesús tuvo miedo? ¿Será que Jesús en realidad no estaba listo para morir en la cruz? ¿O será que Jesús no fue tan valiente como tantos hombres de Dios, como tantos mártires que estuvieron dispuestos a dar su vida? Y parece que Jesús no era así. Parece que Jesús estaba acobardando. Recuerdo a John Hus, les recomiendo que vean la película de John Hus, que fue un hombre que atacó a la iglesia, al clérigo, por toda la corrupción que tenía el Papa en ese entonces. Y fue juzgado a ser quemado, fue juzgado a morir en la hoguera. Y nos dice la historia que la vida de Juan Hus no se retractó de sus palabras porque le dieron una oportunidad de retractarse. Y cuando le prendieron fuego para ser quemado, dice que él murió cantando un himno. Pregunto esta mañana, ¿será que Juan Hus fue más valiente que Jesús? ¿Será que Juan Hus, o como tantos hombres, pudieron morir cantando? ¿Cuál era la angustia de Jesús? Yo les digo esta mañana, cuando alguien sufre
o muere trágicamente, enfrenta su propio dolor. Si tú has conocido a alguien, tal vez cercano, que te tocó vivir su tiempo de agonía, seguramente quedaste sorprendido de tal dolor de esa persona, pero como haya sido su dolor, fue su sufrimiento. Pero no así en la vida de Jesús. Entonces, cuando alguien sufre o muere trágicamente, enfrenta su propio dolor. Pero Jesús enfrentó el dolor de cada uno de nosotros. De ese hermano o de esa hermana que murió quemado, o de esos mártires que fueron comidos por los leones. Imagínense el dolor de morir poco a poco, de ser arrancado un pie, una mano, un brazo, y experimentar cómo son tragados por los leones. Bueno, esos hombres experimentaron su dolor, o como Juan Jos experimentó el dolor del fuego. Pero cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de que Jesús experimentó el dolor de cada uno de ellos, que han sufrido, que han tenido el tormento, y que tal vez nosotros pasaremos por el dolor. Pero a diferencia de nosotros, que sufrimos solamente nuestro dolor, Jesús sufrió el dolor de cada uno de nosotros. Dice Isaías 53:4. Isaías 53:4. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Si tu mamá o tu hermano sufrió mucho y hasta te quejaste con Dios, fue su dolor. Pero cuando Jesús estaba tan triste, tan quebrantado, es porque iba a experimentar el dolor y el sufrimiento de cada uno de nosotros. Pero nos quedamos cortos, porque no solamente fue el dolor físico, sino también Jesús experimentó tu castigo que nosotros debíamos de pagar eternamente en el infierno. Tal es la deuda, tal es nuestro pecado, que aún con toda la eternidad no terminamos de pagar nuestra ofensa ante Dios. Y todo ese dolor, todo ese sufrimiento que la humanidad merece sufrir en el infierno, ese es el dolor que Jesús llevó en la cruz para que tú no fueras a ese lugar, para que tú no sufrieras en el infierno. No solamente tu dolor físico, ese dolor terminal, ese dolor que tal vez te llevó al hospital y que tal vez muchos de nuestros seres queridos no aguantaron, que murieron, que tal vez nos amargamos de ver cómo sufrió esa persona. No, Jesús, estamos hablando de que Jesús llevó todos y cada uno de nuestros dolores. Por eso era su angustia. Pero si eso fuera poco, tuvo que sufrir la ira de Dios sobre su vida. Por eso te digo esta mañana, tú no puedes decirle a Dios que no entiende tu dolor, porque serías injusto, serías ingrato decir, no, es que tú, Dios, tú no entiendes lo que yo estoy pasando, tú no sabes el dolor que estoy sufriendo. ¿Cómo no vas a saber? Si Él cargó tu dolor, el dolor de tu papá, de tu mamá, el dolor de cada uno de nosotros, el dolor de toda la humanidad, ¿cómo no vas a ver? Tú no puedes decirle que Dios no te entiende. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, nos dice a cada uno de nosotros, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia por la ayuda oportuna. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras flaquezas porque Él mismo lo experimentó y lo vivió. Nuestro sufrimiento y nuestro dolor tiene sentido. Porque aun cuando suframos el peor dolor en esta vida, sabremos que tendremos consuelo en la vida eterna. Mi amigo, si tú no te has arrepentido, si tú no has venido a los pies del Señor, déjame decirte que tu dolor puede ser fútil, sin sentido. Y si crees que ese es lo peor que te puede pasar, bueno, lo peor viene todavía cuando mueras. Y hoy estás a tiempo de cambiar tu vida, de arrepentirte, de acercarte a Dios. Yo no te puedo asegurar que nuestra vida va a ser feliz, sin dolor, sin sufrimiento, porque al revés, estamos aprendiendo que no es así. Pero te puedo decir esta mañana que tu dolor tiene sentido, está en las manos de Dios. Y que aun cuando muramos, como decía Pablo, el cristiano siempre gana. No hay manera de que el cristiano pueda perder. Cierra tus ojos esta mañana. Señor, te damos gracias. Con esto no, Señor, no queremos decir que no nos dolamos con los que sufren. No estamos menospreciando el dolor de la gente. Sabemos que es complicado, sabemos que es difícil. Cuando alguien está pasando por un tiempo de quebrantamiento, cuando estamos viendo sufrir a un familiar, a un hijo, a papá o mamá, es válido, Señor, sentir dolor, tener ese tiempo de duelo por lo que estamos pasando. Pero no podemos decir esta mañana que tú no puedes entendernos. Porque no solamente has experimentado nuestro dolor, nuestro sufrimiento, sino cargaste todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. Tú las llevaste en la cruz, Señor. Mas sin embargo, fuiste despreciado, fuiste desechado. Te consideramos como herido de Dios, que padeciste lo que padeciste porque lo merecías, porque eres un Cristo falso, porque la gente creyó que merecías ir a la cruz y fuiste menospreciado y no te valoramos, Señor. Pero que esta mañana, Señor, podamos ver que esa cruz tiene sentido, Señor. Que esa cruz tiene propósito. Y si esa cruz tiene sentido y tiene propósito, Señor, entonces mi vida tiene sentido, Padre. No importa lo que podamos pasar, no importa el sufrimiento. Estamos en tus manos, Señor. Y que esta mañana, Señor, podamos regresar a casa sabiendo, Señor, que tienes el control de nuestras vidas, aún en medio del dolor y del sufrimiento, Señor. Y que nunca nos vas a dejar, Señor. Pablo decía, el morir es ganancia. Y queremos aprender esta mañana a poderlo decir con convicción. Pese al dolor, pese al sufrimiento, no hay manera de perder, Señor. Nuestro sufrimiento es de paso. Y tiene una razón de ser, Padre, estar contigo, vivir la eternidad para ser felices eternamente, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.